Bueno, tras el nombramiento de Nicolás Eyzaguirre como nuevo ministro de la SECPRES, Adriana Del Piano asumió como nueva ministra de Educación. Esto en medio de la discusión, por ejemplo, de la reforma educacional y las conversaciones con el Colegio de Profesores, que ya cumplen un mes paralizados los profesores. Bueno, y queremos conversar respecto a los alcances que tiene obviamente este nuevo nombramiento. Por eso nos acompaña en CNN Chile la vocera de la Organización de Federaciones de Educación Superior Privada, Mónica Salas. Gracias por estar junto a nosotros. Hola, Viviana, gracias por la invitación. Bueno, lo primero, por cierto, ¿qué les parece a ustedes la salida de Eyzaguirre al Ministerio de Educación? Nos parece un tanto sorpresiva, ahora que la discusión más relevante probablemente en la última década está alcanzando vuelo. El ministro sale a la SECPRES. Nos pilló de sorpresa, la verdad es que un fin de semana donde las universidades privadas nos íbamos a reunir y justamente nos encontramos con esta noticia. Sin embargo, entendemos que esto no es un guiño al movimiento estudiantil, a la CONFETS, al Colegio de Profesores o a la FESUP, es más bien un guiño al círculo de confianza de Bachelet, cambiando a uno de esos hombres fuertes a la SECPRES y, ¿no es cierto?, trayendo a alguien que ha continuado la misma lógica y que ya se ha dicho, continúa la misma lógica de Eyzaguirre en el cargo ministerial ahora. ¿Y por qué lo entienden ustedes y hacen esa lectura, que es algo que ha estado dentro del análisis, que más bien era por un tema de cercanía con la presidenta y por el rol clave que necesitaba reemplazar ahí, que Eyzaguirre sale, más que lo que ha sido planteado, sobre todo desde los movimientos sociales, que es que hubo un desgaste del ministro Eyzaguirre en la cartera de Educación? Si es que hubiese sido precisamente un desgaste la lectura que parte del gobierno, probablemente el discurso sería otro, no sería decir que viene con la misma lógica con la que ha funcionado Eyzaguirre, sino que diciendo que esto es un cambio un poco más procedimental que un mero cambio de nombre, ¿no es cierto? Porque quien llega era la jefa del gabinete de la subsecretaria de Educación, entonces al final del día siguen las mismas personas y las mismas cuotas de poder más o menos en el mismo círculo. Por tanto, al final del día nosotros creemos que no es un cambio significativo que haga un guiño verdadero al movimiento estudiantil. Yo creo que eso es una soberbia, creer que el crédito de sacar al ministro es parte del movimiento estudiantil, tampoco se había planteado como una exigencia verdadera, ¿no es cierto? Así que al final del día creemos que efectivamente esto parece ser algo más como del gobierno que hacia afuera. Ahora, otra cosa que estuvo bastante en el análisis en el día de ayer tiene que ver con el momento, cuando tú tienes a un colegio de profesores parados por prácticamente un mes, cuando en muchos casos hay ciertas conversaciones congeladas con ciertos sectores y movimientos sociales, principalmente del movimiento secundario, también de la CONFETS. ¿Fue el adecuado el momento en que sale el ministro Eyzaguirre? Yo creo que el momento de este año en particular nunca hubiese sido completamente oportuno. Nosotros venimos reclamando hace harto tiempo desde el movimiento estudiantil que necesitamos diálogo. Y precisamente ahora es lo que más reclamamos. Si bien aparece un nuevo rostro en el ministerio, a nosotros nos parece importante que la discusión se haga a puertas abiertas y no a puertas cerradas como se ha hecho hasta ahora. Por tanto, vamos a seguir insistiendo que el cambio ojalá se materialice con diálogo. Mónica, ¿y qué expectativas tienen ustedes de Adriana Del Piano? ¿Qué referencias tienen de su nombre? Sabemos que ella lleva un año al interior del Ministerio de Educación y sobre todo por algo que tú comentaste y algo que también se puso muchísimo énfasis ayer por parte del gobierno a través de la vocera subrogante, señalar aquí hay una continuidad, se sigue la misma lógica y se sigue también la misma línea de trabajo que ha tenido hasta ahora el Ministerio de Educación. Respecto a eso mismo, nosotros creemos que no podemos dar tanto tiempo a que se empiecen a instalar en el ministerio porque entendemos que es un equipo de continuidad. Y en esa misma lógica es que creemos que hoy día el principal cambio que se debe materializar es la oportunidad de diálogo con los distintos actores. Tú lo has dicho muy bien. Es un momento donde el Colegio de Profesores se encuentra en una etapa complicada y quien tiene que revestir a la ciudadanía de un verdadero diálogo, control y protección es efectivamente la autoridad ministerial. Hoy día estamos en un momento prelegislativo que es muy importante para los estudiantes y esperamos que la nueva ministra actúe en dirección a lo que nosotros estamos pidiendo, que es básicamente poder escucharnos y dar nuestras propuestas. Ahí quedó algo en el tintero, podríamos decir, en la agenda que ustedes tuvieron en la reunión previa con el Ministerio de Educación de seguir en ciertos encuentros. ¿En qué quedaron? Sí, nosotros hemos optado por el diálogo, a diferencia de la CONFETS, la FESUP, donde yo soy vocera, efectivamente tiene una condición política un poco más moderada, lo que hace que estemos oportunos y abiertos al diálogo, y en ese sentido es que creemos que esto no se va a interrumpir por el cambio ministerial, todo lo contrario, esperamos reunirnos próximamente con la ministra y ofrecerle, ¿no es cierto?, nuestra disposición a participar y a incidir lo más posible en la etapa prelegislativa de la reforma. ¿Y por qué creen ustedes que esto molesta tanto a la CONFETS?
Probablemente, bueno, la CONFECH ha sido un actor hegemónico donde siempre la educación superior ha esbozado un poco el protagonismo de sus dirigentes. Nosotros veníamos reclamando hace mucho rato que las universidades privadas necesitaban un mayor protagonismo, no solo dentro de la orgánica, sino que también afuera. Y por tanto, cuando hace 2 años se reúnen la OFESUP, bueno, probablemente nunca gozaron de una membresía mayor, pero hoy día, por cierto, que tenemos 16 federaciones y nos sentimos orgullosos de que nos estemos organizando, no de una manera antagónica al movimiento estudiantil, a la CONFECH, todo lo contrario, somos un actor más que busca enriquecer la discusión y probablemente esta conciliación, este diálogo que nosotros hemos optado sea lo que molesta a algunos dirigentes de la CONFECH, pero por cierto que no a todos. Y hay una molestia también más ideológica porque se señala que ustedes son un grupo más de centro derecha, representantes de un mundo más liberal. A mí me toca ser liberal, pero la verdad es que creo que las federaciones se ganan en democracia y así lo hemos estipulado todas las federaciones que estamos dentro de nuestra orgánica porque usamos los mismos requisitos que la CONFECH. Simplemente nos agrupamos para discutir temáticas propias de las instituciones privadas. Y después del anuncio el 21 de mayo, por supuesto que generó más fuerza y más ruido dentro de las universidades privadas los procesos democráticos que se llevaron a la interna. ¿Por qué? Porque resulta que nos dejaban fuera. Entonces, toda vez que nos dejan fuera, bueno, los estudiantes de universidades privadas se pudieron aleonar, armar procesos federativos y finalmente transitar a la OFESUP. Quizá transiten también a la CONFECH, ese va a ser un mecanismo que van a optar ellos, pero muchas veces el bloque de conducción de la CONFECH pertenece a un sector político que no es muy moderado, ¿no es cierto?, y hace que sea más amigable la OFESUP para transitar a una organización de federaciones. ¿Sienten que hay un cierto prejuicio hacia ustedes? Sí, puede haber algún prejuicio. La verdad es que el año pasado también hubo diferencias, si bien la OFESUP era un poco más chica en torno a la membresía, hubo diferencia. La OFESUP se sumó a la mesa de participación del gobierno y nunca se bajó, la CONFECH sí se bajó, y este año por supuesto que nosotros hemos partido por el diálogo y por no radicalizar nuestra movilización, y por tanto eso ha generado diferencia, prejuicios también, pero el hecho fortuito de que nosotros seamos más federaciones liberales, como tú has dicho, quizá no tan centro derecha, sino más de centro, ¿no es cierto?, una opción política nueva, ha hecho precisamente que se molesten algunos dirigentes de la CONFECH, pero no ha sido la tónica general. Tú pones bastante énfasis en señalar que ustedes han optado por el diálogo. ¿Cuál es la evaluación respecto a lo que ha sucedido hasta ahora en el tema de la discusión, podríamos decir, a nivel programático educacional? Porque sabemos que son reformas claves para el gobierno de Michelle Bachelet, y sobre todo la forma en que se ha relacionado con los distintos movimientos sociales. ¿Para ustedes hay una evaluación positiva de lo que se ha dado a conocer hasta ahora, de los anuncios que hay, sobre todo respecto a avanzar, por ejemplo, en el financiamiento de la educación superior? La verdad es que los anuncios no han sido muy buenas noticias para los estudiantes de la educación superior privada, pero si bien hay atisbos de lo que va a ser la reforma, a casi 2 años de gobierno hay un PowerPoint. Por tanto, a nosotros nos parece que el emplazamiento primero es a tomarse esta reforma con seriedad y a la ministra no solamente el diálogo, sino que también avanzar en la materialización de algunos acuerdos que ya teníamos y que habíamos tenido en la etapa que yo te contaba de las mesas de participación del año pasado. Por tanto, hoy día nuestro balance, si bien es positivo en torno a nuestra organización porque se nos está escuchando y hemos estado dialogando, no es con la totalidad de los actores, y por tanto esa es la invitación que nosotros hacemos, que no seamos los únicos que nos sentamos a negociar, tratemos de incidir en esta etapa prelegislativa, pero hay una condición más moderada que permite también incidir en la reforma y no por eso debemos ponernos como antagónicos dentro de todos los actores del movimiento estudiantil. La actual ministra de Educación, Adriana del Piano, en algún momento manifestó ciertas diferencias tal vez con los énfasis que estaba teniendo el gobierno cuando ella tenía un rol, por ejemplo, en Educación 2020. Fue crítica, por ejemplo, que no se partiera por la educación pública en el caso de los secundarios. ¿Puede eso ser una señal de una cierta diferencia en el estilo a lo que tenía, por ejemplo, Nicolás Izaguirre o a los énfasis? Por supuesto, yo creo que muchas de las disciplinas y de los mundos de los que ellos provienen son diferencias, ¿no es cierto? Pero también del piano demuestra una habilidad técnica, ¿no es cierto?, en especial con el tema educacional, que hace que estemos más cercanos también con los profesores. Es un guiño por ahí al mundo del movimiento estudiantil. Sin embargo, entendemos que ella ya estaba trabajando en el Consejo de Asesores del ministro y por tanto pareciera que la tónica va a ser la misma, y si bien tenía un rol crítico dentro de Educación 2020, cuando uno ya pasa a ser parte del gobierno tiene que aceptar cuestiones que son más bien de lógicas colectivas que de lógicas individuales. Por tanto, esperamos que esa misma crítica que nosotros teníamos ella la haya compartido desde su cargo anterior y hoy día, materializándola como ministro, pueda hacer algunas diferencias.
Para ser claro, ¿ustedes como FESUP están por la gratuidad universal? Sí, por supuesto, por supuesto. A nosotros nos parece que esa era la oportunidad, ¿no es cierto?, y lo que planteamos en los términos del movimiento estudiantil. Lo que se ha hecho ahora es que va a ser una gratuidad gradual y, por tanto, en esa gratuidad gradual es donde nosotros no nos queremos quedar fuera y es lo que estamos pidiendo, de hecho. Y en esa gratuidad gradual, ¿ustedes creen que todas las organizaciones, más bien, o todos los establecimientos educacionales que ustedes representan, deben tener el derecho a poder acceder a ello? Porque los grupos más críticos, por ejemplo, que están también otras universidades privadas, la Diego Portales, la Alberto Hurtado y la misma Confech, cuestionan los procesos internos de ciertas universidades, cuestionan la calidad también, que es un tema mucho más relevante, y señalan que mientras no se cumpla con ciertas garantías, no pueden acceder al financiamiento. ¿Cuál es el parecer de ustedes con respecto a eso? ¿Todas las universidades que están, por ejemplo, en el grupo que tú representas, debiesen tener esta posibilidad? Esa es una cuestión que la hemos discutido latamente dentro de la FESUP, y la verdad, como primera cosa te cuento que el anuncio es incompleto, toda vez que el criterio de distinción de recursos fiscales es un criterio histórico, como si estás o no dentro del Consejo Rectores, que nosotros ya tenemos un diagnóstico respecto a eso, ¿no es cierto?, una institución completamente anacrónica que agrupa a las universidades por año y formación. Nos parece que el criterio histórico no es el más sensato, tampoco el criterio por el cual se va a entrar a la educación técnica, es decir, sin fines de lucro y acreditado, como dos requisitos que parecen un poco arbitrarios cuando se entiende que estas instituciones sí pueden lucrar. De hecho, no se entiende la modalidad por la cual van a pasar a dejar de lucrar. Entonces, a nosotros nos parece que primero esta gratuidad es bastante estratégica porque es un número selecto de estudiantes los que lo van a recibir, pero también bastante arbitraria. ¿No es lógico en el caso, por ejemplo, de que no tengan fines de lucro? ¿Por qué con dineros del Estado, que fue algo que también se discutió muchísimo, por ejemplo, en los colegios particulares subvencionados, ese dinero puede ir tal vez a directorios o a entes privados? Y que es dinero además estatal? ¿No hay una cierta lógica ahí? Por supuesto, nosotros estamos estamos apoyando el fin al lucro efectivo de todas maneras, y ese es uno de los requisitos, pero el que tenemos la crítica, ¿no es cierto?, es que hoy día la modalidad de estructura jurídica no ha cambiado y tampoco se les ha obligado a cambiar. Entonces no queda claro cómo los centros de formación técnica e institutos profesionales van a cambiarse a una estructura que no les permita lucrar. Entonces hoy día es una gratuidad estratégica porque alcanzan 7 centros de formación técnica e institutos profesionales y el resto queda afuera. Por tanto, se corta un poco la gratuidad en requisitos que son tanto extraños, una cuestión bastante abstracta. Pero además de eso, a nosotros sí nos parece razonable que el Estado ponga criterios de financiamiento público bajo ciertos requisitos, ¿no es cierto? Y esos requisitos apuntan en la línea de rol público, de democratización, como tú dices, y tenemos ciertos acuerdos con la Confech, pero no en todos. Por tanto, esa va a ser una tarea pendiente de las universidades privadas, ponernos de acuerdo sobre cuáles van a ser los requisitos por los que nuestras instituciones pueden recibir financiamiento público. Pero hoy día, si se va a partir por los estudiantes vulnerables, nos parece que no nos pueden dejar fuera por un criterio tan antagónico como el histórico. Mónica, tú, por ejemplo, eres de la Universidad Adolfo Ibáñez, entiendo que dentro de las que agrupan está la Finisterra, también la Universidad de los Andes, que uno asocia tal vez a universidades más de élite, también a otras instituciones, tú me señalabas también la Universidad de las Américas, la Universidad Andrés Bello, y hay otras que también en muchos casos han sido cuestionadas hasta desde el punto de vista de la calidad. Sí. ¿Qué pasa con ellos? Sobre todo por lo que tú hacías referencia, por el tema de los institutos profesionales. Algunos de ellos han tenido que cerrar. También sabemos lo que pasó, por ejemplo, con la Universidad del Mar, que es un claro ejemplo de, podríamos decir, un fracaso en la fórmula y en la propuesta de poder entregar una cierta calidad de educación. ¿No se corre el riesgo, tal vez, de que al financiar a todos los alumnos, independiente del instituto donde estén o de la universidad donde estén, puedan ser esos dineros no usados de la forma más eficiente, que es obviamente lo que espera, sobre todo cuando se está hablando de que hay un recorte presupuestario y que hay menos dinero de lo que se esperaba para poder financiar la educación superior en nuestro país? Por supuesto, a nosotros nos parece que las instituciones se reformen, y en la línea del diálogo que hemos tenido con el Ministerio se nos ha dicho eso, que el fin al lucro efectivo efectivamente va a pasar, porque estas instituciones y estas corporaciones que manejan a nuestras instituciones no tengan lucro en otras acciones, y por tanto nos parece que se entiende que la reforma va a pasar en ese diámetro, y es que nuestros estudiantes van a exigir que sus instituciones también muten de esta forma a dejar el lucro. Entendemos que no podemos darle, por ejemplo, tú has nombrado la Universidad Andrés Bello, o no sé si la nombraste, pero está manejada por el grupo Lorate. No nos parece que el financiamiento público vaya hacia cierta corporación, ¿no es cierto?, que tiene acciones en la Bolsa de Nueva York. Sin embargo, sus estudiantes tienen todo el derecho de exigirla. Mientras tengan estudiantes vulnerables hoy día, hablando de gradualidad, no podemos hacer distinciones de ese tipo. Entiendo el punto de la reflexión, pero también desde el punto de vista de cómo financiar tal vez cuando los recursos también son determinados, ¿con qué lógica se debiese entonces decidir quiénes sí y quiénes no? Porque lo que está claro es que, independiente que sea gradual, no va a poder estar disponible un financiamiento
para todos. Por lo tanto, un corte, y al parecer uno de los más lógicos, podría ser el nivel de calidad de las instituciones o que cumplan con requisitos, por ejemplo, tan básicos como no tener fines de lucro. A nosotros nos parece que la transparencia es un punto importante. O sea, los balances auditados que hacen las universidades privadas acreditan al ministerio, nos parece importante, pero también acreditarlo en otro término. El rol público puede ser una cuestión diametralmente importante para nuestras instituciones, la calidad y la democratización, es decir, que tengan procesos federativos dentro de representantes estudiantiles y transparentar también la lógica en la que se toman las decisiones en nuestras instituciones. Por tanto, hay criterios, pero nos tenemos que poner de acuerdo con la CONFETS porque probablemente el camino del movimiento estudiantil dividido no sea el mejor. Ahora, para finalizar, nos queda poco tiempo. ¿Qué pasa cuando ustedes están queriendo ir en esa línea, pero los rectores o quienes están detrás de las universidades tienen una visión un tanto distinta? Lo comentábamos, tú eres del Adolfo Ibáñez, crees en la gratuidad universal, crees que tiene que haber un financiamiento, pero el rector de tu institución tiene una visión un tanto distinta. Y muchas de estas instituciones tal vez no están dispuestas a ser instituciones sin fines de lucro o a tener una mayor participación del estudiantado, a procesos más democráticos al interior de estas universidades. ¿Qué pasa ahí? Bueno, el rector Andrés Benítez y cualquier rector de toda institución puede decir lo que quieran porque son personas, la verdad, que son diferentes a los estudiantes, son voceros de juntas directivas antes que voceros de estudiantes. A nosotros nos toca jugar un rol de representatividad real con nuestros estudiantes y no con los intereses. Esto no se trata de defensas corporativas y en ningún caso es que en la FESUP o dirigentes de universidades privadas queramos defender a nuestras instituciones, sino más bien a nuestros estudiantes. Y de ahí que no tenemos problema con que nuestros rectores se manifiesten, sin embargo las exigencias van a venir por los estudiantes que albergan esas instituciones de que finalmente estas universidades muten con los criterios que hemos establecido y que queremos, ¿no es cierto?, poner en esta reforma. Mónica Salas, vocera de la FESUP, te agradecemos muchísimo tu tiempo con nosotros acá en CNN Chile para analizar la llegada, podríamos decir, de la nueva ministra y todos los temas que ustedes los tienen pendientes. Vamos a estar expectantes. Chao. Vamos a la pausa y ya volvemos.